Va. Muy Ya, buenas noches a todos. Aquí nos encontramos con el señor Gerson Barrera, psicólogo deportivo. Buenas noches, señor. Un gusto tenerlo presente. Buenas noches, chicos. Encantado de poder ayudarlos y hablar un poco sobre psicología del deporte. ¿qué tal, Gerson? Queríamos, ahorita somos un grupo de la Universidad San Martín, donde es un trabajo para nuestro parcial, de hacer una entrevista a un psicólogo deportivo y encantado de tenerte acá en esta entrevista y queríamos conocerte un poco más sobre ti, ¿no? ¿Dónde has estudiado la carrera de psicología? Correcto. Yo estudié la carrera de psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo soy de la promoción 2018. Terminé en el 2022. Básicamente, esos serían mis estudios de psicología. ¿Y dónde realizaste tus prácticas? Correcto. Mis prácticas las realicé el último año de la carrera, que fue 2022, en un centro que se llama MR Psicólogos. Ahí tuve la fortuna de realizar mis prácticas en lo que es psicología del deporte, porque como creo que la mayoría de personas debe saber, psicología del deporte es una de las ramas quizá menos difundidas dentro de la psicología, ¿no? Ujú. Entonces, encontrar espacios para generarte prácticas profesionales supervisadas por un psicólogo que tenga la especialización en psicología del deporte es muy escaso. Entonces, tuve la fortuna, gracias a, bueno, la historia es un poquito larga, pero gracias a algunos contactos que pude hacer, tuve la fortuna de conocer a algunos psicólogos del deporte y esta era la empresa de uno de ellos, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de Ujú. hacer prácticas dentro de esa institución. Ujú. Básicamente eso. Qué bueno, Gerson, qué bueno. Por eso nosotros que somos un grupo ahorita que vamos a tocar sobre el tema fundamental o más fundamentado sobre la psicología deportiva, nosotros hemos generado unas preguntas que te vamos a realizar para que nos puedas contestar las dudas y también contestarle las dudas a la gente de nuestro portal. Correcto, correcto. Ahí empezará mi compañero Piero a realizar las siguientes preguntas. Muy bien. Dígame, señor Barrera, co- ¿qué es para usted la psicología deportiva? La psicología deportiva para mí es, voy a decir una pasión, porque es algo que me gusta realizar. Es una pasión, es un medio para que nosotros, bueno, desde mi profesión, yo pueda apoyar a los deportistas, tanto en la parte, se puede decir, en la parte preventiva y en la parte de tomar acción ante una problemática, ¿no? Yo tengo dos objetivos como psicólogo del deporte. Uno es la parte del rendimiento, que creo que es lo que más se conoce, y luego está esa otra parte que es el bienestar, ¿no? Del deportista, que justo ha salido de moda quizá últimamente con los casos de deportistas de Juegos Olímpicos que han hablado del tema de salud mental, que es uno de los objetivos también de la psicología del deporte. Entonces, eso sería para mí la psicología del deporte. Muy bien. Díganos, ¿cuál es la importancia que tiene la psicología deportiva en los jóvenes? Correcto. Bueno, voy a incluir ahí en mi respuesta la parte de los jóvenes, los niños también, porque muchas veces la parte de formación deportiva empieza en edades tempranas, ya sea 7, 8, 9 años por ahí, que serían niños, pero también está la parte de adolescentes, ¿no? Esto va a variar muchas veces, depende del deporte, pero básicamente es muy importante en ellos porque es una etapa donde si bien todos se enfocan en la parte técnica, táctica, física, quizá. La parte psicológica es muy importante porque los chicos, como están en esa etapa de crecimiento, pasan de la niñez a la adolescencia, quizá, van están rodeados de una serie de estímulos, tanto en la escuela, en la casa, en el mismo deporte, una serie de presiones, exigencias que les puede brindar básicamente compartir espacios y horarios dentro de todos estos entornos. Entonces, el psicólogo deportivo va a permitir que, de una otra forma, el deportista pueda comprender ciertas situaciones por medio de herramientas que nosotros también les podemos brindar. Y a la vez, hay algo que quiero resaltar, el trabajo con niños y adolescentes es muy, muy importante de por sí trabajar con los deportistas, pero hay otro factor bastante importante que es el trabajo con los papás, porque de nada a mí me sirve que yo al chico le enseñe varias cosas o cambie un poquito su pensamiento si el papá no va en la misma línea que yo. Okay, si yo le enseño algo y el papá llega a casa y hace lo contrario a lo que yo, por ejemplo, yo le estoy enseñando al chico, mi trabajo sería un cero, básicamente. No es como que un más con un menos sale cero. Sería que un más y un más tendría que ser para que los dos sumemos
y vayamos en el mismo camino, que es buscar el rendimiento y el bienestar del deportista. Oh, muy interesante lo que cuenta. Díganos, ¿cuáles son los beneficios de la psicología en el deporte? Los beneficios, creo que podremos empezar primero por cambiarnos ese concepto de varias cosas que están como que establecidas a nivel social, no solamente a nivel del deporte, ¿ok? Por ejemplo, hablar de emociones, que muchas veces está estigmatizado, ¿no? Este tema de cuando escuchamos las clasificaciones, por ejemplo, de emociones negativas, positivas, un ejemplo de eso. Usualmente pensamos que emociones negativas, cada vez que escuchamos hablar negativo, decimos, no debemos sentir esas cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, de psicología del deporte buscamos cambiar, por ejemplo, esa percepción acerca de las emociones, entender que todas las emociones tienen su utilidad. Otro punto es que el deportista entienda que durante toda su carrera deportiva va a tener que convivir con una serie de presiones, una serie de frustraciones, cosas que no se van a lograr, cosas que usualmente las personas en nuestro día a día las tenemos presentes, pero el deportista, al estar en un entorno de competencia siempre, las va a tener mucho más de cerca. Entonces, mi objetivo básicamente es cambiar la mentalidad del deportista y luego darle herramientas, herramientas para que pueda afrontar las distintas situaciones que le van a venir encima. Ujú. Ok, muy interesante. Ahora le paso a mi compañero Álvaro para que pueda hacer las siguientes preguntas. Sí, gracias por el pase. Mi primera pregunta para usted, psicólogo Gerson, es ¿cuál es el factor psicológico que afecta más al deportista? Me está contando que trabaja con adolescentes de manera negativa. Ok, ok. El factor psicológico. Voy a tratar de contextualizarlo un poco mejor porque mencionarte si una variable en particular Ujú. sería un poco mentirte porque tendría que fundamentarlo con estadísticos quizá, pero de lo que he podido observar, usualmente, por ejemplo, en la parte de adolescencia, ya que me has tocado ese apartado, está el tema de las situaciones que le generan estrés al deportista, ¿ok? De por sí, esto si en algún momento llega un deportista y presenta situaciones que le están generando estrés, ¿no? Puede ser situaciones del colegio, incluso situaciones de pareja que a esa edad incluso empiezan a surgir, ¿no? Empiezan una serie de situaciones. Entonces, esas situaciones de estrés van a llevar al deportista que si ese estrés, él no aprende a controlarlo, o aprende a controlarlo, pero de formas poco saludables, quizá, esto va a afectar de una otra forma su rendimiento, ¿no? ¿De qué forma? Si el deportista, por ejemplo, presenta una situación de estrés, entonces, para hacer esto, para afrontar esta situación, ¿qué hace? Por ejemplo, de una otra forma, puede tratar de evitar ciertas situaciones que le generen estrés, ¿ok? Puede, en este caso, encontrar una actividad alternativa, algo que le esté generando estrés. Y si es el mismo deporte, entonces puede empezar a dejar de observar o dejar de mostrar un rendimiento que venía siendo constante, quizá por estas situaciones de estrés, que pueden ser generadas por varios factores, ¿no? No sé, el tema de los padres, entrenadores, los amigos, varias situaciones que muchas veces, como mencioné hace un momento, generan presión dentro del deportista que está en un entorno de competencia siempre, no de presión, de que muchas veces se esperan resultados de todos los agentes, ya sea papás, entrenadores. A veces estamos mentalizados más en el tema de resultado que en el tema de bienestar del deportista, ¿no? Entonces, podría ser eso, estrés, que es lo más frecuente. Ok. Y bueno, una vez superado, digamos, este factor eh, negativo y una vez llegado al éxito en el deportista en ese ámbito psicológico, ¿qué más continúa en el deportista? ¿Sigue yendo con el psicólogo? Tal vez no. Ok, ok. ¿Qué continúa? Es una pregunta bastante interesante porque me permitiría a mí ahorita hacer una diferenciación, quizá, ¿ok? Dentro de esta rama particular de psicología. Existe psicología clínica, por ejemplo. ¿Qué busca una persona cuando va al psicólogo clínico? Por ejemplo, no lo sé, yo me siento frustrado porque no logro relacionarme bien, quizá en un lugar nuevo donde estoy. Entonces, ¿qué busco uno si va al psicólogo clínico en este caso? Pues que voy al psicólogo, no sé, llevo 4 o 5 sesiones, el psicólogo me entrena,
y ya logra afrontar esta situación. Es lo que yo busco. Uno no busca ir al psicólogo y estar 2 años quizá ahí, ¿no? Yendo al psicólogo. No es lo ideal dentro de la psicología clínica. En psicología del deporte es un poquito diferente, ¿ok? Voy a ponerles el ejemplo de un preparador físico. Un preparador físico dentro del club no trabaja únicamente, por ejemplo, en la etapa de precompetencia, ¿no? Quizá antes del torneo, quizá. No, el preparador físico está durante todo el torneo, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a requerir en algún momento que algún deportista quizás que esté pasando por un déficit físico, que esté recuperándose de una lesión, etcétera, etcétera, múltiples factores. Entonces, así como el entrenador, el preparador físico, el fisioterapeuta están presentes durante todo el campeonato deportivo, lo ideal sería que un psicólogo también esté presente. Pero ahí viene lo que tú me has mencionado, ¿no? Por ejemplo, un deportista puede acercarse a mí por el tema del estrés, quizá. Entonces se trabaja, se trata de identificar las causas, vemos qué podemos modificar, qué no podemos hacer, quizá, porque también hay cosas que no se van a poder modificar, obviamente. Entonces se trabaja esto y ¡pum! Pero, ¿qué pasa después? Obviamente yo tengo que hacer un seguimiento a esto, tengo que hacer un seguimiento. Te estoy hablando en un espacio ideal, ¿ok? Tendría que hacer un seguimiento, por ejemplo, si hemos trabajado 4 semanas seguidos, pues quizá aplazarlo un poco, decirle, ya, ahora vamos a trabajar una vez al mes. Entonces, vamos, te espero el otro mes, vemos qué tanto has trabajado, qué tanto has aplicado lo que hemos visto dentro de las sesiones y de esa forma paulatina yo voy controlando que el deportista se encuentre bien, haya podido trabajar de buena manera, ¿no? Eso es en la parte en la que yo actúo ante una problemática. Porque también existe la otra parte, que es la parte preventiva, donde el deportista, no está pasando por nada, el deportista está súper cómodo, pero a la misma vez quiere llevar algún entrenamiento psicológico, ¿no? Para prevenir más adelante alguna problemática que pueda pasar, que también es la otra alternativa que se debería hacer y sería lo ideal, como te digo. Bien, bueno, ahora quisiera más su opinión. En el área de la psicología, ¿qué diría usted sobre el conformismo de los jugadores de fútbol peruanos? ¿Y crees si la psicología es importante en esa área? Ok, En ese momento del jugador, quiere decir. ok. A ver, conformismo. Yo creo que muchas veces los deportistas, no voy a hablar específicamente de conformismo, quizá de algo que esté más relacionado a eso. Por ejemplo, muchas veces lo que le hace falta a los deportistas es tener un plan de vida, un plan para su carrera deportiva, ¿ok? Y obviamente, acompañando este plan va un establecimiento de metas. Y este establecimiento de metas muchas veces tiene que ir dentro de toda su formación deportiva, obviamente, pero tiene que ir orientado a objetivos realistas y que se puedan conseguir, ¿ok? ¿Esto a qué va a ayudar? A que el deportista tenga estructurada su carrera deportiva y de esa forma no esté deambulando por la incertidumbre que muchas veces sucede, ¿no? O que le Sí, aparezcan las oportunidades a un deportista y qué va a surgir si a un deportista le suelen aparecer oportunidades. Si no ha tenido su plan a la mano o no ha establecido cómo va a llevar su carrera deportiva, a veces no va a saber, no va a saber cómo actuar, no va a saber cómo actuar. Quizá va a hacerlo por recomendación de padres, de entrenadores, etcétera, etcétera, o quizá va a hacer lo que él crea conveniente en ese momento, ¿no? Y le puede resultar como no le pueda resultar. Entonces ahí viene lo importante de la preparación y la parte de la planificación, que es lo que ayudaría muchas veces al deportista en estos contextos, ¿no? Actualmente en el Perú, quizá muchos deportistas, hablamos específicamente del fútbol, por ejemplo, quizá no carecemos de eso, carecemos de una correcta planificación. Hay mucha más preparación psicológica quizá en otros deportes que no son el fútbol y de los que se habla poco quizá muchas veces en los programas deportivos a nivel nacional, que es los que más mayor difusión le dan a los deportes, ¿no? Entonces, básicamente yo diría eso, diría el tema de planificación. Es lo que ayuda muchas veces a que uno lleve una carrera deportiva correcta y sepa cómo afrontar las distintas cosas que le van a aparecer en el camino, cosas buenas como que cosas que no tan buenas. muy bien. Bueno, ahora le paso con mi compañero Jason, con sus preguntas. Gracias. Ok, ok. Bueno, me gustó el ejemplo que tocaste, ¿no? Diciendo de que el preparador físico tiene que estar ahí siempre de que empieza el torneo, ¿no? Cuando empieza, durante, y ¿no? O sea, y por eso que también comentaste de que el psicólogo también tiene que estar ahí, ¿no? Por eso mi pregunta es,
¿tú crees que el fútbol peruano cambiaría si un psicólogo estaría diariamente en los entrenamientos, ya que sabemos, ¿no? Aparte de que el futbolista tiene que estar preparado físico, técnico, también tiene que estar preparado mentalmente. Por eso, ¿tú crees que el fútbol peruano cambiaría o radicalmente una evolución si es que un psicólogo en todos los equipos peruanos están diariamente en los entrenamientos? Ok. Yo diría que sería, su- yo creo que para mejorar el fútbol peruano hay que hacer varias cosas. Dentro de la psicología sí ayudaría quizá, pero sería un pasito más, dentro de todos los pasitos que se tienen que dar del fútbol peruano para mejorar, ¿no? Te pongo un ejemplo. Sí existen psicólogos, por ejemplo, deportivos dentro de los clubes principales de la liga, de la primera división, por orden de la federación. Esto fue hace unos años que se implementó, que se les exigió que tengan un psicólogo, pero es como el mismo caso del psicólogo educativo que existe dentro de los colegios. No sé si han podido ver, creo que salió recientemente en tema de noticias también, que a veces hay un psicólogo educativo por cada, no sé, mil estudiantes o 10.000 estudiantes y hay un solo psicólogo educativo. En el fútbol va a pasar lo mismo, quizá. A veces vas a tener solo un psicólogo deportivo. ¿Para cuántos? Para todas las divisiones menores de un club, que puedan ser 400 chicos, 300 chicos. Entonces, de que haya un psicólogo deportivo en todos los entrenamientos, quizá va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque todos entrenan en el mismo horario. Entonces, el psicólogo va a tener que ir. Esta semana voy a tener que trabajar con esta categoría, la otra semana con la otra categoría. O quizá le doy un mes entero a una categoría y el otro mes a otra categoría. Entonces, sí mejoraría, pero sería muy importante también que se abra estos espacios dentro de los clubes, ¿no? Y estamos hablando, y este ejemplo que te estoy dando ahorita, es básicamente de los principales clubes del Perú, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las academias? Con las academias deportivas. Hay infinidad de academias deportivas, no solo en Lima, sino en todo el país. Y estas academias ya, digamos que logran tener un buen entrenador, logran tener un preparador físico por ahí, pero usualmente no tienen un psicólogo deportivo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo esperamos que se surja, que se maneje bien a nivel psicológico, quizá, o a nivel de una buena preparación alguien que esté en una academia? Si no tienen los medios necesarios para poder formar a sus deportistas, ¿no? Entonces, de ahí partimos, pero sí ayudaría mucho que un psicólogo esté presente dentro de los entrenamientos, que, por ejemplo, pueda registrar, ¿no? Pueda ver si hay algún deportista que esté presentando algo en particular, algún problema, y se le pueda acercar al psicólogo y pueda tener a alguien a quien acudir, ¿no? Muchas veces este personaje es el entrenador, pero el entrenador si ha tenido su formación obviamente psicológica, claramente va a poder ayudarlo quizá desde su lado, desde las herramientas que tenga, ¿no? Pero a tu respuesta, en resumen, yo diría que sí ayudaría un montón, pero hay mucho trabajo por hacer. Claro, no, o sea, tú nos mencionas de que hay un psicólogo por equipo, o sea, no hay por cada categoría, ¿no? O sea, por cada categoría que Ajá. hay en todos los equipos. Entonces, si hubiera más inversión en psicología deportiva, cambiaría radicalmente. Claro, porque personas, o sea, por ejemplo, como te comenté, volviendo al tema de hace rato que hablamos, ¿no? El tema de las prácticas profesionales, no se brinda estos espacios, quizá. Entonces, el psicólogo, por ejemplo, si tiene practicantes profesionales, pues en este caso, apoyarse desde esa forma, ¿no? Apoyar, tener a personas que de una u otra forma le den la mano, pero obviamente supervisadas por el psicólogo del club. Entonces, ese sería un gran plus y permitiría que la rama crezca mucho más, porque a veces nos acercamos o bueno, me ha tocado a mí cuando estoy dando alguna charla, algún taller quizá con padres, etcétera, y se desconoce lo que es psicología del deporte, entonces a veces lo escuchan por primera vez, entonces uno tiene que aclarar muchos mitos que se tienen sobre esta carrera y eso, o sea, hay mucho desconocimiento en realidad sobre la rama, por más que se haya escuchado un poco más con el paso del tiempo, pero sigue habiendo mucho desconocimiento de la rama y habría mucho más a que se conozca también, que las personas escuchen sobre la psicología del deporte, para que de esa forma puedan entender la utilidad que pueda tener. Bueno, mi segunda pregunta es, sabemos, ¿no? Que cada futbolista cuenta con
con cada diagnóstico, ¿no? Psicológico, pero por eso queríamos hacerle más sobre algo más comparativo y sobre todo de opinión propia sobre usted, ¿no? O sea, Ujú. este, los psicólogos del extranjero están, ya son, ¿no? Licenciados, ¿no? De la psicología deportiva, tienen otros métodos para solucionar el diagnóstico que tienen los futbolistas que los psicólogos nacionales. Ok, ok. Mm, a ver, primero creo que voy a hacer una... Es un comentario que se habla mucho dentro del ámbito de psicología, quizá, y desde afuera no se conoce mucho, ¿ya? Este ámbito de que dentro de la psicología, lamentablemente, no existe una sola psicología. ¿Ok? A diferencia de la ingeniería, por ejemplo, o la matemática. Cuando hablamos de matemática, todos sabemos que hay una sola matemática. Hay una sola forma de hacer multiplicación, dice. Dentro de psicología, lamentablemente, no existe eso. ¿Ok? Voy a dividirlo en dos espacios para que se entienda. Uno de los ámbitos es la psicología basada en evidencia, que está obviamente basada en investigación, en todo eso. Y hay otro tipo de psicología que se centra muchas veces en las costumbres o en estudios que se han hecho mucho, mucho antes, pero que no han tenido esa demostración científica rigurosa, ¿ok? Como un metaanálisis, cosas así, ¿ok? Entonces, yo creo que va a depender muchas veces de eso, porque hay psicólogos a nivel nacional quizá que puedan manejarse con psicología basada en evidencia o puedan manejar otro tipo de psicología, y en el extranjero es igual. Hay psicólogos que puedan manejar psicología basada en evidencia y otro tipo de psicología, ¿ok? Pero yendo a tu pregunta, yo creo que no hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia, va a depender del lugar donde se ha formado o el tipo de especialización que ha tenido el psicólogo quizá, pero sí, puede haber psicólogos dentro del país que han llevado algún diplomado, alguna especialización, algunos cursos en lugares donde hay este tipo de psicología basada en evidencia que te dije, y tranquilamente no van a tener nada que envidiarle a un psicólogo de afuera. ¿Ok? No, no van a tener nada que envidiarle. Algo que sí ayudaría es que un psicólogo de acá va a entender quizá mucho más el contexto que a un psicólogo de afuera. Va a entender mucho más el lugar donde viven los deportistas, el tema de cómo influye socialmente, ¿no? Porque hay algunos que tienen que ir a entrenar y tienen que moverse 1 hora y media de transporte, quizá, porque no les queda cerca el lugar de entrenamiento. Ese tipo de cosas quizá lo va a entender más un psicólogo de aquí que un psicólogo de afuera, ¿no? Pero no, no, yo creo que va a depender muchas veces del caso específico del psicólogo y del tipo de trabajo o de formación que haya tenido para determinar quizá no, cuál sería el más idóneo o más adecuado para un club o para una academia. Oh, claro, entiendo, entiendo. Ya pues, Gerson, no creo que nos has resuelto todas nuestras dudas, a nuestras preguntas y sobre todo también has respondido todas las dudas de nuestro portal, ¿no? Porque ellos también tenían esa duda de toda la psicología deportiva y creo que nos has orientado muy bien, ¿no? O sea, mediante tu experiencia, tu profesión, a tus estudios y todo, ¿no? No, gracias, gracias por tu tiempo, por brindarnos, por la entrevista. Y nada, pues no, o sea, ahí te dejo ahí con Álvaro y con Piero para ver si tienen ahí otras preguntitas. Por mi parte está todo resuelto. Todo lo que has comentado ha sido muy importante, muy interesante. Realmente te agradecemos de tu tiempo valioso que nos has brindado. Ok, ok, Piero. Sí, 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 yo creo que ya están todas las preguntas de los tres y nada, muchas gracias por tu tiempo y ya nos encontraremos otra oportunidad, tal vez. Perfecto, perfecto, Laura. No, no, gracias a ustedes, chicos, por el Ajá. espacio y yo encantado, encantado de hablar de psicología del deporte Igual, siempre. igualmente el videito pues, se lo podemos mandar también, Muy por si bien. lo necesitan, no sé, tal Vamos. vez. Sí, Ok, ahí se lo ok. podemos mandar también. Yo te lo mando ahí por WinTransfer, ahí el Ya. link. Voy a poner pausa. Ya, sí, ya puedes poner pausa.